Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tomen sus lugares. Póngame un poco de atención. Déjame explicarles lo que significa el significado de anatema. Hoy yo quiero ponerle a este tema: ten cuidado con el anatema y sácalo de tu casa. De ustedes van a poner de donde ustedes quieren, de tu casa, de tu vida, incluso de la iglesia. Ten cuidado con el anatema y sácalo. Miren, la palabra anatema significa maldito. Amén. Pero encontré el anatema es todo aquello que es abominable a Dios. Y es muy importante que podamos identificarlo y eliminarlo de nuestras vidas. El anatema puede ir desde un programa de televisión que contamina tu vida hasta música, películas, artículos o una amplia variedad de objetos. Hermano, eso es lo que significa que es ser anatema. El anatema es algo que está maldito, algo que va en contra de las cosas de Dios. Miren, vaya conmigo ahí de Deuteronomio nomás, Deuteronomio 7:25. Quiero explicarles. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Miren lo que le dice aquí Dios. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. Lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema a Dios. Fíjese lo que le está diciendo. Las esculturas es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, lo que traemos a nuestra casa, lo que metemos a nuestra casa, y tener cuidado, hermano, qué es lo que está entrando, qué estamos dejando meter a nuestra casa. El Señor les está diciendo: ten cuidado a los de Israel, ten cuidado de que no vayas a cometer estos pecados de los que están cometiendo los amorreos o las naciones que vayas a conquistar. Los ídolos de ellos o los dioses que ellos tenían eran abominación para Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia de qué es lo que estamos metiendo a nuestra casa, porque tu casa puede quedar maldita por las cosas que estamos metiendo. A veces, hermano, en la ignorancia a veces nos dan cosas como para la buena suerte. Tenemos al Buda en nuestra casa ahí para que le rasques y traiga dinero. Traemos cosas como amuletos para la buena suerte. Y esas cosas son abominables, son anatemas para Dios. Y sin embargo, nosotros los agarramos como si fueran algo bueno. Hay figuras, dice aquí que hasta en la televisión, los programas que vemos, la música que escuchamos, hermano, a veces hay anatemas en esta música, pero no nos damos cuenta. A veces hay música que habla mal de Dios y nosotros la escuchamos y no ponemos atención. O hay música que no alaba a Dios y la cantamos en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, de qué es lo que estamos metiendo, tanto como en la casa, como en la iglesia y en nuestras vidas. Mire, vaya conmigo Deuteronomio, ahí mismo, Deuteronomio capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. Mire, ahí dice amonestación contra las costumbres paganas. Miren lo que dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni argorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, hace estas cosas, está abominación Jehová de tu estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Mire lo que dice, hechiceros. ¿Cuántos de nosotros a veces consultamos hechiceros siendo cristianos, hermano? Vamos y consultamos a hechiceros o a alguien que nos lea la mano o que nos lea el futuro. ¿Qué hace un cristiano yendo a eso, hermano? Cuando la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas estarán seguros. ¿No es tu Dios quien nos está cuidando? ¿No es tu Dios más grande que cualquier adivino, que cualquier hechicero? ¿Qué hacemos entonces como iglesia buscando el futuro o para saber el futuro de nosotros? Eso es abominación delante de Dios. Eso es pecado delante de Dios. Eso te estoy dando, no quiero enfocarme en eso, pero te estoy dando a entender qué es lo que es anatema, para que nosotros tengamos cuidado de qué es lo que metemos a nuestra casa. No puede meternos cualquier cosa, hermano. A veces dicen, no, pero pues esta imagen no hace daño. La palabra de Dios nos dice que en cada imagen hay un demonio. Y si tú no tienes cuidado, hay incluso juguetes de niños, hermanos, que parecen que son indefensos y se ven bonitos, pero son demonios. Si usted va a Google y le da ahí el Google, hermano, va a encontrar una variedad de cosas que nosotros estamos permitiendo en nuestras vidas y metiendo a nuestras casas, y por eso es que nuestras casas no prosperan. Por eso en nuestras casas a veces hay problemas matrimoniales. En nuestros hijos se vuelven rebeldes porque no nos paramos un momento en pensar, en decir, ¿qué es lo que está pasando? Como hizo Josué, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me trajiste a este pueblo? ¿Por qué vino esta destrucción? Si tú me dijiste que yo iba a conquistar, que tú ibas a estar conmigo así como estuviste con Moisés. Él se inclinó y se arrodilló, puso su rostro en el suelo y dijo, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero nosotros no empezamos a analizar qué es lo que hay en nuestra casa, qué es lo que estamos metiendo en nuestra casa, que es el enemigo. Hermano, al enemigo no se le puede dar chance o oportunidades, aunque sea chiquita, porque el enemigo se mete y él destruye a su paso todo lo que encuentra. Pero yo me quiero enfocar en el pecado que cometió Acán. ¿Por qué Acán cometió tan gran pecado si Dios ya había dado una gran victoria? Mire, antes de eso, antes de que en el capítulo 7 de Josué, cuando nosotros leemos el capítulo 1, y ahí nosotros nos estamos dando cuenta lo que pasó. Pero Josué no sabía lo que habían cometido anteriormente, lo que había cometido Acán. Él no sabía. Nosotros lo podemos descifrar porque nos lo está diciendo en el primer capítulo, en el capítulo 7, versículo 1, nos dice lo que hizo Acán. Y por eso nosotros sabemos, pero
En realidad Josué no sabía. Y es por eso que él manda a vigilar a Ai, como lo que hizo con Jericó. Pero aquí vamos a ver una serie de cosas por qué Acán cayó en pecado y por qué muchos de nosotros caemos en el mismo error que Acán cayó. Allí en el 6:17, mire, Josué 6:17, ahí les había dado un mandato. El Señor les había dicho a Josué lo que tenían que hacer con Jericó. Dice, y será la ciudad anatema. Josué capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, dice, pero vosotros, oh iglesia, pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Oiga, hermano, Dios tiene tesoros aquí también en la tierra. Él es dueño de todo. Pero mire, imagínese esto. El Señor le había dado a Israel conquistar la tierra Jericó. Estamos hablando, es como si dijéramos en este momento que El Salvador conquistó a Estados Unidos. Imagínese la emoción que sintió Israel al conquistar una tierra que era tan grande e inmensa y tenía muros que nadie se imaginaba tumbar. Tal vez El Salvador no imagina cómo es de la potencia, la primer potencia de Estados Unidos, y los carros y los aviones que él tiene, y no se imagina el poder que él ya tiene, pero va a conquistar. Dios le habla y le dice, vas a conquistar esta tierra. Y el Señor le da y le dice, pónganse en ayuno y en oración, o pónganse, ayunen y métanse con Dios. Y Dios le da a Josué cómo hacerlo, cómo le va a dar la conquista de Jericó. Y Dios le habla y le dice cómo, y los lleva y los guía. Y viene la conquista. Pero antes les había dicho, no toquen del anatema, porque es abominación para Dios. Solamente el oro, la plata, el hierro serán para Dios y serán bendecidos para Dios. Ellos tenían la confianza. Cuando conquistaron a Jericó, ellos se sintieron tan confiados, hermano, que no consultaron ni con Dios. Josué aquí dice, vayan y miren la tierra de Ai. Y los mensajeros vinieron y dicen, hey, no es necesario que canses al pueblo, pues son pocos. Y ese es el peligro de nosotros como cristianos, que hacemos poco a veces al enemigo. Y es el error que cometió los de Israel. Los de Israel cometieron ese error por hacer poco a Ai. Y le dijeron, no. Ellos pensaron que con sus fuerzas, hermano, y ese es un error tan grande, de pensar que fueron con sus fuerzas que conquistaron a Jericó, y no fueron con sus fuerzas, pero Dios los dejó. Porque si Josué antes hubiera consultado a Dios, el Señor les hubiera dicho, no vayas porque esto está pasando. Pero Josué no conquistó, pastor. Nosotros como líderes necesitamos ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, ¿qué hacemos antes de mandar al ejército a la batalla? Y entonces Josué no consultó, sino que dijo, vayan, y regresan y dice, ¿para qué vas? ¿Para qué va todo el ejército? Solamente manda 2,000 o 3,000. Y con eso van a tener, con eso vamos a ganar.
pero se equivocaron. Se equivocaron. Y dice que ellos, cuando dice dieron la espalda, es que salieron corriendo, huyendo de la presencia de los de Ai. Y dijo, ¿cómo Josué se rascó, dice, sus vestidos? ¿Cómo una nación tan pequeña pudo hacernos daño? Que mataron a 36 hombres de los de Ai. ¿Por qué? Porque Josué no consultó, porque pensaron que sus fuerzas eran suficientes y no quisieron la ayuda de Dios. Quiero que me vaya siguiendo, hermano, y mire lo que dice en el capítulo 7:10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice aquí en el capítulo 1? Pero los hijos de Israel, miren, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la tema, porque Acán, hijo de Sermín, mire lo que está aquí. Fíjese lo que está aquí en esta palabra. Un hombre había pecado. Acán cometió el pecado más grande de su vida. Acán quiso engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Pero aquí lo que me llama la atención es que Dios no dice que Acán pecó solamente, no dice, pero los hijos de Israel cometieron. O sea, está hablándole a un pueblo. Pero los hijos de Israel cometieron, abarcó a todo un pueblo, no a una persona. Y la que pecó fue solamente una persona. Y mire lo que va. Sobre tu rostro. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han cometido aún y lo han guardado entre sus enseres. Porque los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espalda. Porque cuanto han venido a ser anatemas, ni estaré con vosotros si no destruyes el anatema en medio de vosotros. Mire, hermano, cuando una persona peca, no solamente el pecado de esa persona se va a ir va a tener problemas él solo, sino también arrastra a una familia, a los hijos, a la esposa. Cuando uno comete pecado, hermano, no solamente le afecta a esa persona, sino que también afecta a aquellos que nos aman, que son nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, y aún si es de la iglesia, en la iglesia. Aquí les está diciendo, el Señor no le está diciendo, Acán cometió pecado. No, aquí está pagando todo el pueblo. Y miramos que por el pecado de Acán, 36 hombres murieron. 36 inocentes murieron por el pecado de ese hombre. Tenemos que tener cuidado nosotros en dónde estamos fijando nuestra mirada. En dónde estamos poniendo nuestra mirada. Tenemos que tener cuidado y mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque el pecado que cometes hoy va a destruir a una generación. Va a destruir tu familia. Va a destruir tu vida. Va a destruir tus hijos. Como dice la palabra, hasta la primera y cuarta generación. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Como cabeza de hogar, hermanos, tenemos que tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestros ojos. El pecado es tremendo, hermano. Aquí miramos que 36 hombres murieron. Dígame cómo quedaron esas familias, que ellas estaban seguros
que el Señor, como les habló a Moisés, le dijo: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué, levántate. Le dijo: levántate. Josué estaba seguro de que Dios estaba con él, pero no consultó a Dios. Él conquistaron la Jericó porque se humillaron, porque hicieron delante de Dios lo correcto, pero algo sucedió en el camino, que cuando estaban en la conquista, alguien tomó del anatema, de lo prohibido, de lo que era para Dios. Y mire, ahí sigamos leyendo: levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Yo te digo, iglesia, hasta que quitemos el pecado de nuestras vidas, Dios se va a manifestar grandemente en cada uno de nosotros, en tu familia, en tus hijos, y vas a tener una bendición que sobreabunda y nada te va a faltar. Pero necesitamos sacar el anatema de nuestras vidas. Si pecaste, dice, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados, pero si no te arrepientes, hermano, nos va a ir mal, porque va a traer muerte espiritual, va a traer muerte a nuestras vidas, va a traer muerte. Mire, sigamos leyendo ahí en el 7:15. Mire lo que le dice: el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Fíjese qué lo iban a pasar a estos. Por cuanto había pecado, hermano, Acán, ¿sabe cuál es el significado de Acán? El que turba, problema, el que hace desorden, o el que causa aflicción o molestia. Ese es el significado de Acán. Tenga cuidado, no le voy a poner Acán a su hijo, ¿ok? Porque ese significa Acán: el que turba, problema, perturbador del orden o aflicción o molestia. Y fíjese lo que le dice, fíjese lo que Dios le habla a Josué y le dice todo lo que sucedió, porque por qué razón no pudo conquistar la ciudad de Ai. ¿Por qué razón? Entonces, cuando vemos que el elegido, o en este caso el pastor, se humilla y dice, pone su rostro sobre el suelo y echa polvo sobre él y se humilla, el Señor le habla: ¿por qué estás así? Levántate, le dice. Israel ha pecado. Hermano, no hay nada oculto para Dios. Lo que para el hombre piensa que es oculto, para Dios no hay nada oculto. No podemos ocultar a Dios nada. Él nos está mirando. El Salmo 139 nos dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me remonto a los cielos, ahí estás. Si debajo del Seol pusiera mi estrado, ahí estás. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? No podemos huir de Dios. Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y miren lo que le dice en el 7:19. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras. Miren lo que dice. Aquí vamos a ver las consecuencias, o cómo Acán pecó. Y dice: y Acán respondió a Josué diciendo:
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos, fíjese, vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales primero vio y luego dice, codició y tomó. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Hermano, ¿cuántas veces nosotros tenemos escondidas cosas en nuestras casas, en nuestros teléfonos? ¿Cuántas cosas escondemos que para que no las encuentre nuestra esposa, nuestros hijos o nuestra familia? Pero Dios nos está mirando qué es lo que estamos escondiendo. Él las escondió. Ahora dígame usted, si yo estoy viviendo en una tienda o en una carpa ahora y yo voy y abro un hoyo y escondo ahí, no están mirando mis hijos, no están mirando mi esposa, ahí estaban mirando, pero sin embargo todos se quedaron callados ante tal pecado, ante tal robo, y no dijeron nada, no hablaron. Y mire, y dice, y lo codicié y lo tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. 3 cosas miró, codició y tomó. Codició, miró y tomó. Hermano, en el principio no solamente era Can el que tiene esas cosas, mirar, codiciar y tomar. También lo vemos en el principio. Eva, ¿qué hizo? Un ejemplo más, Eva. Dice que Eva miró el fruto y lo tomó y lo comió. 3 cosas que nosotros como hombres, como mujeres hacemos, miramos y luego viene codiciamos y tomamos. Y ese es el pecado que cometió Adán. Y no solamente fue también, hermano, ¿qué pasó cuando Adán y Eva cometieron? Hasta ahora tú y yo estamos pagando por ese pecado que ellos cometieron. Y dime tú, ¿estabas vivo cuando ellos cometieron? Las consecuencias del pecado, hermano, nos está alcanzando hasta hoy. Hasta ahora nos está alcanzando el pecado. Y tenemos que tener cuidado. El pecado que cometió Eva y Adán nos está alcanzando hoy. David, ¿qué hizo? Dice que el David descansó estando en guerra y miró desde su balcón, salió al balcón y miró. Y aquí miró una mujer. Dice que miró una mujer bañándose y miró y la codició y la mandó a llamar y la tomó. Y el pecado, hermano, fue desastre para su casa. Fue desastre. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos mirando. En Santiago nos dice, mire Santiago 1:14. Vaya a Santiago 1:14. ¿Qué es lo que nos dice Santiago 1:14? Gloria a Dios. Mire lo que dice Santiago 1. Vamos a leer del 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido la luz, el pecado,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermano, cuando nosotros pecamos, dice que Dios se aparta de nosotros, así como se apartó del pueblo de Israel. El Señor no podía vivir o no podía hacer con ellos, porque ellos habían pecado, habían desobedecido a los mandatos de Dios. Y cuando uno desobedece los mandatos de Dios, hermano, Dios se aparta de nosotros. Dios se aparta del pecado y no puede cohabitar en el pecado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Si tú no quieres que Dios se aparte de ti, ten cuidado de no contaminarte con el anatema, con el pecado, con lo prohibido, con lo que Dios dice que es maldito. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Pero necesitamos tener cuidado de no pecar, porque el pecado, hermano, nos va a arrastrar no solo a los que cometen el pecado, sino también a los inocentes, a nuestros hijos. Cuando un matrimonio, hermano, ya de uno de los dos peca, hermano, y hay consecuencias graves, puede perder primero la confianza, después viene la separación, los hijos por ningún lado, la familia por el otro, o sea, cada quien toma su rumbo. Es una destrucción total. Hay unos que caen al vicio por el engaño, hay otros que desean morir o llegan a matarse por esas consecuencias. Y necesitamos tener cuidado de no cometer esos errores. Dios nos está hablando a tener cuidado, a ser un pueblo que cuide lo que entra en nuestra casa, que cuide lo que entra en nuestra familia, que cuide lo que estamos mirando. Si queremos tener la presencia de Dios, si queremos ser llenos del poder de Dios, hermano, tenemos que estar limpios delante de Dios. Tenemos que ser un pueblo santo, la santidad, ser santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Tenemos que tener cuidado, hermano. Dios nos está llamando a ser santos como Él es santo. Dios es bueno. Dios para siempre es su misericordia, hermano. Cuando uno comete pecado en la iglesia, también trae consecuencias en el pueblo, hermano. Mire, todos dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo, y lo que le duele a uno, le duele al otro. Así debe de ser. Pero si no te duele lo que le está pasando al hermano, es que no eres del cuerpo. Porque cuando un cuerpo le duele algo, hermano, ya sea si te dan un golpe, la mano entra y luego la boca habla: y no me golpees, me está doliendo. Ese es un cuerpo, porque no puede decir el pulmón: oye, si yo fumo y los pulmones se me llenan de aire, el pulmón solamente se va a dañar. No, se daña todo el cuerpo, y se daña y daña a todos los demás. Dice la palabra que si tu ojo es ocasión de caer, dice que te lo saques, que es mejor entrar ciego al reino de los cielos que completo al infierno. O sea, hablando espiritualmente, no vayan a llegar todos sin ojos, hermano. No, literal, hablando espiritualmente. O sea, si tu ojo te hace caer, sácalo. O sea, ponte de rodillas y habla con Dios y sigue avanzando, sigue adelante. Pero tenemos que tener cuidado, porque somos un cuerpo en Cristo, y si uno se alegra, nosotros nos alegramos con Él.
Si uno le pasa algo, nosotros nos duele también. Eso es un cuerpo de Cristo. Eso es tener un cuerpo, hermano. Pero necesitamos amarnos como tal, como si fuéramos un cuerpo, una iglesia, un pueblo para Dios. Amén. Póngase de pie. Yo quiero invitarlos. Voy a dejar este lugar al pastor, pero quiero invitarlos a que venga. Si cometió pecado, hermano, aquí está Dios. Si alguien cometió pecado, si alguien se arrepiente, dice que el Señor mira el corazón y Él es grande para perdonar nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario. Así como el pecado entró por un hombre, también la bendición, también la gracia, la salvación entró por un hombre.